Ya les estaba extrañando esta semana, después de tanto tiempo sin estar aquí. Gracias a Dios que ya estamos totalmente recuperados en el nombre del Señor. Es que aquí ustedes saben, donde vivimos acá, el tiempo cambia constantemente. Y aquellos que venimos del Caribe, que venimos, ¿verdad?, de otros climas, pues nos enfermamos demasiado aquí, porque aquí un día hace frío, otro día hace calor, otro día hace calor, otro día hace frío, otro día ni frío ni calor. Pero estamos aquí para la gloria del Señor. Y en esta mañana estamos, como ustedes saben, estamos en el medio de la celebración de Pentecostés. Y Pentecostés habla acerca de lo que es el nacimiento de la iglesia. Antes de Pentecostés no existía la iglesia. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es la iglesia? Y algunos de ustedes pueden preguntarse en esta mañana, ¿qué es lo que es la iglesia? Porque antiguamente existía el templo, que era donde la gente iba a adorar, pero es interesante que en el antiguo templo, donde la gente iba a adorar, no se cantaba, no se adoraba como nosotros lo hacemos, sino que las personas iban directamente a ¿qué cosa? A llevar de lo mejor que tenían. Iban a ofrendar y mediante esa ofrenda, mediante ese sacrificio, era su expresión de alabanza a Dios. Por la gracia de Dios, ahora en Pentecostés, después que el Señor bautiza a su iglesia con el Espíritu Santo, se crea un nuevo sentido de lo que es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es donde venimos a compartir la experiencia con Dios, pero también a vivir en comunidad y a responsabilizarnos con ella. Y es por eso que en esta mañana quiero compartirles el primer pecado de la iglesia. Ustedes saben que cuando usted viene a Génesis, encontramos el primer pecado. ¿Recuerdan? En Génesis. Aquellos que han leído Génesis, un libro que está muy perdido en la Biblia, que es muy difícil de encontrar. Usted busca en Génesis, usted se encuentra ahí el primer pecado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron y todas aquellas cosas que sucedieron. Pues ahora en la iglesia también nos vamos a encontrar con el primer pecado de la iglesia. Y Dios nos ha traído esta palabra para que vayamos meditando cada uno de nosotros si en algún momento hemos padecido o estamos practicando o estamos viviendo en ese primer pecado que tuvo la iglesia, en el cual hemos titulado el síndrome de Ananías y Zafira. Y vamos a ver quiénes eran estos personajes, vamos a ver cómo fue su membresía dentro de la iglesia, y cada uno de nosotros también vamos a interpretar nuestra responsabilidad con la iglesia, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias, si son tan amables, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Hechos. Me dicen amén cuando lo tengan. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora presentamos tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hagas llegar a cada uno de nosotros el mensaje que tú quieres transmitirnos en esta mañana. Quita todo tipo de distracción, quita todo tipo de situaciones que puedan impedirnos el entendimiento de ella, y que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra, y que salgamos de este lugar retados por tu palabra, para cada día más ser mejores, Señor,
en lo que tú nos has pedido que seamos en tu reino. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentar. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes esta porción bíblica, porque yo pienso que Dios nos habla también de una manera bien especial en su escritura. Pero quiero basarme primeramente en el versículo número 3. Quiero que vengan conmigo al verso número 3. Para mí el verso número 3 es el verso clave aquí en toda esta historia. Dice Hechos 5:3, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del pago de la heredad? Amén. Yo quiero que meditemos un poco en esta historia y en lo que esta historia nos enseña. Y voy a proponerles en esta mañana que veamos tres cosas principales. Número uno, que conozcamos un poco el contexto de esta comunidad en la cual ocurre este hecho, lo cual entendemos que es la primera iglesia. Algunos le llaman la iglesia apostólica, algunos le llaman la iglesia primitiva, algunos le llaman, como me gusta decir a mí, la iglesia naciente, porque era la iglesia que comenzaba en ese tiempo. Y vamos a entender un poquito lo que eran las características de esta comunidad, para que vayamos analizando. También ver cuál fue el pecado de esta pareja, que es bien importante que veamos cuál fue el pecado de Ananías y de Zafira. Y al final vamos a ver el reto que Dios nos pone como iglesia a través de esta historia y a través del conocimiento de la misma. Como decíamos, Ananías y Zafira eran parte de esa iglesia que venía naciendo, de esa iglesia que vemos en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan esa iglesia de Hechos capítulo 2? Hemos leído ahí, ¿verdad? Me están mirando como pescado en tarima, así. Jorge me mira así como diciendo. Esa iglesia ideal de Hechos capítulo 2, donde todo el mundo vivía junto, donde todos compartían y donde el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. Esta comunidad, o esta iglesia primitiva, tiene sus antecedentes en el origen del movimiento de Jesús. Esto es algo fascinante, hermanos, porque muy pocas veces hablamos del movimiento de Jesús. Y se le conoce con este título a todas aquellas personas que seguían a Jesús. A Jesús lo seguían los niños, amén. Lo seguían niños, lo seguían adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres. Y estas personas iban detrás de Jesús a cualquier lugar que Jesús iba, a cualquier lugar que Jesús iba caminando, venían todas estas personas detrás de él. Y vivían, dice la Escritura, que vivían de forma itinerante. Por eso se llamaba el movimiento de Jesús. Todas aquellas personas que veían a Jesús, que se impactaban con sus milagros, que se impactaban con las maravillas del Señor, enseguida decidían seguirle. Y decían, yo quiero seguir a ese hombre. Se consideraban también parte de este movimiento de Jesús las personas que también se quedaban en sus casas, porque no todo el mundo seguía. Habían algunas personas que se quedaban en sus casas, pero también seguían los trabajos, es decir, en su vida cotidiana, pero también estaban al tanto, estaban pendientes a lo que vivía la comunidad de Jesús. Es decir, que eran discípulos que aunque no andaban itinerantemente como los demás, pero vivían preocupados por las necesidades de los demás. Es decir, que apoyaban y también recibían a aquellos que estaban sirviendo junto con Jesús. Es decir, que podemos mencionar que entre esta gente que se quedaban en las casas, podemos mencionar, por ejemplo, a Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Lázaro, amigo de Kelia? ¿Verdad? Lázaro, importantísimo. Pero Lázaro también tenía dos hermanas. ¿Recuerdan las dos hermanas de Lázaro? ¿Quién? Marta y María. Que dice que Jesús, cuando estaba un poquito cansado de los apóstoles, que tenían un poco la vida imposible, se perdía y se iba para casa de Marta y María. Una más afanada que la otra, ¿verdad?
Había una que siempre estaba afanada, cocinando, limpiando, arreglando. Sin embargo, la otra se sentaba allí a acompañar a Jesús. Esa era la familia con la cual Jesús se relacionaba. Fíjense qué interesante. La gente del camino que andaba caminando con Jesús constantemente, pero también había gente en sus casas en las cuales estaban pendientes a cualquier necesidad de Jesús. Como Lázaro, como María, como Marta, vivían ahí pendientes. ¿Qué necesita, maestro? ¿Comiste bien? ¿Hiciste bien? Los apóstoles compraron bien las cosas. ¿Cómo está todo? Dice que se sentaba. Si usted analiza la Escritura, no aparece ningún texto de cómo era Jesús en casa de Marta y de María. Porque Jesús se escapaba, salía de aquel ambiente para ir a descansar a casa de estas hermanas. Y es algo maravilloso. Entonces vemos que había personas dentro del movimiento de Jesús que andaban con él y otros que estaban en sus casas pendientes del cuidado del maestro. Entonces este es el contexto de Ananías y de Zafira. Pertenecían a esa comunidad apostólica, pertenecían a esa iglesia primitiva que iban haciendo. Y para que entendamos un poco más el contexto, es necesario tener ver algunas características del movimiento de Jesús, de donde desciende esta comunidad también. Es decir, la primera prioridad, la primera prioridad de esta comunidad, ¿qué cosa era? Ahí se están conmigo aquí. ¿Cuál era la primera prioridad que tenía esta iglesia? Seguir a Jesús. La prioridad de la iglesia, ¿qué cosa es? Seguir a Jesús. Si la iglesia no sigue a Jesús y sigue otras prioridades, deja de ser iglesia automáticamente. Así que nuestra prioridad como iglesia es seguir a Jesús. Ahora, quienes aceptaron ese llamado a seguir a Jesús, quienes eran parte de esa iglesia y de ese movimiento, era gente que estaban en el campo y gente que estaban en sus casas. Es decir que para seguir a Jesús había personas que no tenían un lugar estable donde estar y había otros que sí estaban cómodos en sus casas. Y hay un ejemplo aquí que podemos ver en este movimiento y es el ejemplo de Leví, Mateo. ¿Recuerdan a Mateo? El Señor pasó, él estaba allí contando su billete, contando sus impuestos, y Jesús pasó. ¿Y qué fue lo que hizo Mateo? Lo dejó todo allí y siguió al maestro. Y no solamente Mateo, también lo hizo Simón, también lo hizo Andrés, lo hizo Jacobo, lo hizo Juan, lo hizo Pedro. Dejaron todas las cosas que estaban haciendo para seguir a Jesús. Qué importante es eso hoy en día. Hoy en día la iglesia es muy cómoda porque nadie deja nada para seguir a Jesús. La iglesia hoy se ha convertido en algo muy cómodo y cada vez más cómodo y más cómodo, donde vamos perdiendo la perspectiva. Y muchas veces venimos a la iglesia esperando que la iglesia nos dé, esperando recibir solamente, pero no abandonamos muchas cosas para seguir a Jesús. Aquí vemos cómo estas personas abandonaban lo que estaban haciendo, dejaban parte de las cosas que estaban haciendo para seguir a Jesús. Y todos renuncian a un lugar estable, todos renunciaron a su estabilidad, todos renunciaron a su hogar, todos renunciaron al negocio que tenían, porque Mateo ganaba muy buen dinero. Pedro también tenía su compañía de pesca, porque Pedro no era un simple pescador, pero tenía una compañía de pesca, mucha gente que pescaba para Pedro. Y sin embargo dejaron todo eso cuando conocieron a Jesús. Y esto marcó una tradición, hermanos, dentro de esta iglesia que estaban haciendo. Y usted dirá, bueno, ¿por qué el pastor da toda esta vuelta? Para que vayamos entendiendo cómo eran los primeros cristianos. Los primeros cristianos vivían de esa manera. Entregaban todo lo que tenían a la iglesia, entregaban todo lo que tenían al pueblo. Y esta renuncia a todas estas cosas expresaba ¿qué cosa? Cuando usted renuncia a todo por el Señor, cuando usted deja muchas cosas por el Señor, no es que usted esté haciendo una renuncia ciega, es que usted está confiando plenamente en que Dios lo va a sostener. Y es por eso cuando usted se entrega a Dios, cuando usted deja de ver sus propias ambiciones
para preocuparse por las cosas de Dios, usted va a estar seguro o segura de que Dios le va a sostener. Y no hay nada más grande que alabe y glorifique a Dios que sea que usted tenga fe en el Señor. Señor, yo he dejado, no es que usted ahora diga, voy a dejar todo para que Dios me haga millonario. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor sabe que cuando tú dejas todo de corazón para agradarle a Él, o cuando usted deja todo de corazón para buscar algún beneficio que el Señor pueda dar. Y es ahí donde está la diferencia. Entonces esta gente hacían esto verdaderamente porque amaban al Señor y entregaban todo a Dios. Porque entendían que la pobreza no era una finalidad, sino que era también una renuncia a las cosas equivocadas. No es una finalidad la pobreza para ellos, sino que era una renuncia. Y es aquí donde podemos entender cómo Mateo mismo, ¿verdad?, dice de parte del Señor, buscar primeramente ¿qué cosa? ¿Recuerdan ese texto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas vengan por añadidura. Es aquí cuando usted abandona, cuando usted se abandona al Señor, cuando usted se entrega verdaderamente al Señor y comienza a buscar del reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas que usted necesita para su vida, para su bendición, para su prosperidad, vendrá por añadidura. Pero muchas veces, como decía Cintia ahorita en su intervención con la ofrenda, muchas veces esas cosas no se ven. Y muchas veces nos ponemos a buscar primeramente de las añadiduras para después ver qué pasa en el reino de Dios. Y entonces podemos ver cuántas cosas están aconteciendo en nuestra vida personal. Y la hermana hacía un llamado hace un momento cuando ella decía, miren cómo están sus vidas. Miren cómo están viviendo, si están verdaderamente prosperando, si verdaderamente están viviendo sin preocupación en su vida, si verdaderamente tienen paz en las decisiones que están tomando, y luego vean el reflejo de todo eso en lo que usted da para el Señor. Y si la matemática no le da, entonces es porque hay problemas. Y casi siempre, lamentablemente, los problemas espirituales que hay en una iglesia, cuando una iglesia no está saludable, cuando una iglesia espiritualmente sus componentes no están bien, lo primero que se afecta en una iglesia es la economía. Eso es algo que afecta a la iglesia. Cuando una iglesia comienza, y eso pasó no solamente en la iglesia, pasó en los tiempos de Ageo. ¿Recuerdan los tiempos de Ageo? Todo el mundo en los tiempos de Ageo comenzaba a fabricar sus casas. Todo el mundo con casa buena, con madera buena. Todo el mundo, en aquella época no había carros, pero vamos a ver que tenían carros de lujo, que tenían de todo. ¿Y cómo estaba la casa del Señor? ¿Ah? ¿Cómo? Dice Nancy que en ruina. Peor que en ruina. Nancy le dio suave. Estaba peor que en ruina. Y la Biblia dice que todos aquellos hermanos tenían sus casas altizonadas. Una casa altisonada, ¿ustedes saben qué cosa es? Con todos los power, como dicen ustedes, con todos los lujos. Mi casa tiene todo altisonado, es decir, nada más que está cayendo una goterita del techo de mi casa y estoy corriendo buscando al hermano o a la persona para que me arregle mi goterita. No está cerrando bien la puerta de esta cosa y estoy corriendo para Home Depot, pero venimos a la iglesia y vemos el techo que se está cayendo. Nadie pregunta. Venimos a la iglesia y vemos que se está filtrando por aquí, filtrando por allá, y eso no importa. Un ejemplo que estoy poniendo no es que sea así, ¿verdad? No es que pase entre nosotros, pero bueno, es un ejemplo de Ageo. Entonces, nuestras casas no puede faltar nada, tenemos todo resuelto, pero la casa del Señor puede esperar. Ay, pastor, es que somos pobres, es que no podemos. Cuando se caiga ya veremos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en ese tiempo? Todo se lo quitó. Y le dijo, a partir de ahora, el dinero que les vaya a entrar a ustedes, le va a quedar por bolsillos rotos. Todo lo que les entre le va a salir por el mismo lugar.
no va a haber esto, no va a haber aquello, no va a haber lo otro. Y no por un castigo, es para que se den cuenta que quien provee todas las cosas es el Señor. Y cuando tú pones al Señor en primer lugar, el Señor te va a dar para que tengas tu casa altisonada. Pero las cosas del Señor, nuestra alegría es que las cosas del Señor estén bien. Nuestra alegría es que la alfolía en la casa del Señor esté lleno, porque es bendición para cada uno de nosotros también. Entonces el pecado de Ananías y de Zafira comienza por ahí. Tenían un problema también en cuanto a ese ordenamiento de sus prioridades. La primera iglesia del Señor decía, bueno, primero lo del Señor y después lo de nosotros. Por eso es que decía que vendían sus propiedades, que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles. Yo sé que hoy en día el enemigo ha sembrado cosas muy difíciles y por eso antes de hablar de este tema, uno como pastor a veces pasaba trabajo, porque siempre lo que la gente dice por ahí está el pastor pidiendo dinero, está el pastor lo otro y lo otro, ¿verdad que sí? Y los pastores pasamos trabajo, por el consejo de la Biblia hay que darlo completo. ¿Sí o no? Porque no es que el pastor esté saliendo. Usted se imagina que ahora el pastor salga con gloria, ¿verdad? En el Lamborghini. Si el pastor saliera ahora en el Lamborghini que está parqueado allí, directo para el aeropuerto que está atrás de Casa de Gloria, buscarme en mi jet para irme para Florida y llegar allá en 2 o 3 horas para mi casa con piscina, ahí sí ustedes pueden hablar. Pero yo me siento contento y me siento orgulloso de que el 90% de la iglesia tiene casa que el pastor no tiene. A mí eso me da orgullo. Porque no pueden decir, allá el pastor sale en su jet privado, en su casa. No. El 90% de los hermanos y hermanas aquí tienen su casa. 90% de la iglesia. Gloria a Dios por eso. Y muchos tienen su carrito nuevo. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, les decía todas estas cosas porque aquí había un problema con las prioridades que ellos tenían. Y es por eso que aquí decía eso, Hechos 2, capítulo 42. Y dice que todos los que habían creído que estaban, ¿qué? ¿Qué dice Hechos 2, 42? Que todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según sus necesidades. No está hablando solamente de uno o de dos. Dice que todos aquellos que tenían, ¿verdad? Hacían todo eso. Y no es que estamos pidiendo hoy que nadie haga ninguna de estas cosas y esas cosas pasaran. Pero sí que estemos pendientes a las cosas del Señor. Porque esta práctica de movimiento de Jesús se convirtió en una tradición dentro de la iglesia y también llegó esto a los oídos o al testimonio de Ananías y de Zafira. ¿Quién era Ananías y Zafira? El nombre judío que tenía Ananías significa Dios es bueno. Ese era el nombre de Ananías. Y Zafira significaba hermosa. Dios es bueno y hermosa. Ananías y Zafira. Ambos nombres son arameos. Dicen que ellos eran esposos, según la escritura era un matrimonio. Y el término griego usado para la palabra heredad, que esa es otra cosa maravillosísima, que un día de esto vamos a hacer un estudio bíblico acerca de eso. Porque ustedes saben de dónde es que viene que ni los pastores ni los sacerdotes trabajan para el mundo, ni tienen heredad. Es porque desde el principio el Señor dijo a todas las tribus de Israel, a todos ustedes les voy a dar ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Como dice Nidia, todos ustedes van a tener heredad menos una tribu, porque ustedes se van a dedicar a mi servicio. Y con lo que todos ustedes den de su heredad, que yo les he dado de mi propiedad, entonces se sostendrá la tribu de Leví, el sacerdocio. De ahí es que viene la tradición, ¿verdad? Porque Dios no le dio al sacerdocio heredad, no les dio producto, sino que les dio solamente la bendición de que se dedicaran a tiempo completo a su servicio.
Es por eso que no se ve bien, ¿verdad?, de que ningún sacerdote ni ningún miembro, ¿verdad?, ningún pastor viva ostentosamente, porque es antibíblico. Pero tampoco ni que viva ostentosamente, ni tampoco que viva por debajo, sino que haya un nivel. Es por eso que la palabra dice eso. Y Ananías y Zafira pertenecen a esos discípulos que eran acomodados, que tenían propiedades, que tenían riquezas, y sin embargo eran seguidores de Jesús. Y este matrimonio parece que eran de esos discípulos que tenían esa comodidad, que tenían ese deseo de pertenecer a ese movimiento, y reconocían a Jesús, como le dije desde un principio, desde su hogar. Tenían propiedades, tenían bienes, y como Jesús dijo al joven rico, ¿recuerdan el joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? El Señor le dijo, bueno, si tú quieres servirme, entrega todo lo que tú tienes a los pobres, entrega toda tu propiedad a los pobres y ven y sígueme. ¿Ya se dan cuenta de este movimiento? Hasta mismo Jesús lo exigía. Entonces, bueno, tú quieres seguirme, ven, no hay ningún problema, pero todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven conmigo y sigue al Señor. Y ahí él cogió y dijo, no, espérate, este no es el momento necesario para yo servirte. Este pasó con el joven rico. Y los menos acomodados en esta comunidad eran los llamados del camino. ¿Ven? Del movimiento de Jesús estaban los más ricos, pero estaban otros que eran los del camino. ¿Y quiénes eran los del camino? Los del camino eran aquellos ciegos, mancos, paralíticos, leprosos, desposeídos, sin techo, sin propiedades, sin nada, que lo único que tenían era el camino para seguir a Jesús. Y es por eso que para poder equiparar a su iglesia, aquellos que tenían más, le daban a aquellos que tenían menos. Aquellos que tenían posibilidad, daban a aquellos que tenían menos posibilidad. Ahora bien, ¿qué fue ese algo que impidió despojarse de todo a esta pareja para llevar a sus hermanos más necesitados? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira y cuáles fueron sus consecuencias? El pecado de Ananías y Zafira, según la Biblia, se presenta como el primer pecado de la iglesia. Y Lucas lo narra aquí para dejar por sentado el testimonio de este matrimonio que es contrario a la vivencia de la iglesia. A través del texto bíblico podemos ver y podemos afirmar que este pecado de Ananías y Zafira fue uno solo, y fue mentir al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de mentir al Espíritu Santo, estamos hablando de una gama de cosas que pueden suceder dentro de la obra del Señor. Ellos mintieron. Y a través de este relato, de ese diálogo que Pedro tuvo con ellos en el versículo 3 que leímos, Lucas nos cuenta que el apóstol Pedro le da un término a este pecado de mentir al Espíritu Santo y le llama entonces tentar al Señor. Pedro dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Señor? En el versículo 9. Entonces debemos asumir, hermanos, que mentirle a Dios es tentar a Dios. Porque es faltarle respeto a creer. Fíjense esto. Es faltarle respeto a creer que Dios no está al tanto de las actividades de nuestra vida ni de la iglesia. Dice la palabra de Dios que ni un cabello de nuestra cabeza se pierde sin que Dios lo conozca. Dios conoce todo lo que estás pensando. Dios conoce todo lo que estás pensando y todo lo que tú sientes. No solamente lo que piensas, sino lo que tú sientes. Por eso es que Dios es omnisciente. Dios no solamente se da cuenta de lo que tú dices, sino de lo que también tú estás sintiendo. Y si tú estás aquí en esta mañana por estar, si tú estás aquí en esta mañana con otro objetivo, si tú estás aquí en esta mañana sin un sentir, el Señor también siente y sabe eso. Tal vez yo no me doy cuenta y tal vez usted sea el que más adore y más levante su mano, pero Dios dice, ese hermano, esa hermana que está ahí es un hipócrita, porque no está aquí como tiene que estar.
está engañando. Y eso es mentirle al Espíritu Santo. Eso es tentar a Dios. Cuando estamos nosotros entregados a Cristo y estamos nosotros en los caminos del Señor, es porque verdaderamente estamos en Él. Por eso es que yo no creo que hayan malos cristianos. Yo no creo tampoco que hayan buenos cristianos. Yo no creo ni que hay buenos ni que hay malos. Yo creo que hay cristianos. Ni buenos ni malos. Los hay. O estás o no estás. O eres o no eres. Porque faltar al respeto a Dios es eso. Y esto es una contradicción con las otras expresiones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios dice más o menos lo contrario, ¿verdad? Dice, y ahora el Espíritu del Señor deja claro, ¿verdad?, la fe y los cimientos que tenía aquella iglesia para la comunidad. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros como iglesia. Es quien le da vida a la comunidad para seguir adelante. Y una cosa más importante es que Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu, hay libertad. Donde está Dios, hay libertad. Y el término griego que usó Dios para la palabra tentar, que acá en el versículo 9, que es la palabra peirasi, lo podemos buscar así, tiene una forma verbal conjugada que se deriva del término peirazo, que significa intentar, probar y ensayar. Fíjense qué cosa más interesante. Es decir que Ananías y Zafira se enfrentaron a estas consecuencias de su pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia de su pecado? La muerte. Y aquí es donde se pone buena esta historia. El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí en Hechos 5:5 se nos habla de la muerte inmediata de Ananías. Primeramente Ananías es el que muere. Dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En griego indica que mientras Ananías escuchaba las palabras de Pedro, dice que cae al suelo y expira. Murió en ese momento. Y aquí tenemos el caso donde Dios ejecuta su juicio instantáneamente. Rápidamente Dios ejecuta su juicio y da el veredicto para Ananías y Zafira, su esposa. Pero el veredicto de Dios contra Ananías y de Zafira también resultó de esa ejecución inmediata. ¿Por qué? Porque Dios quería que su iglesia entendiera de que ese pecado era inaceptable para Dios. Que mentir al Espíritu Santo es inaceptable para Dios. Y es por eso que recibieron un juicio de escarmiento, recibieron un juicio al momento para que quedara en la historia. Para que esto quedara en la historia, porque en cada ejemplo se ve aquí la pena capital aplicada a este pecado. Porque el pueblo de Dios, hermanos, tenemos que saber como pueblo de Dios que el pueblo de Dios existe ¿para qué? Para servir a Dios, no para que Dios nos sirva a nosotros. En el caso de Zafira también Pedro da su veredicto y enseguida cae la muerte sobre ella. Es decir, que el mismo pecado que ella soportó en su esposo. Así que también aquí hay un consejo para las esposas. Si aquí hay esposas con esposos creyentes o viceversa, para que no caigan en la trampa. Si su esposo no se está comportando como debe ser en las cosas de Dios, aconséjelo, ayúdelo, apóyelo, guíelo para que entre en el camino, porque ya ustedes no son dos, sino son uno. Y y Zafira estaba apoyando, como dicen los dominicanos, la vagabundería, ¿no? ¿Así se dice? Así dicen los dominicanos. No sé en Puerto Rico cómo se dice. Vergüenza. Pero estaba apoyando esta maldad del esposo y ella misma también cayó en el medio de ese asunto. Es decir, que esto es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta en esto. Ahora, ¿cuál es la reflexión que sacamos de todo esto para ir cerrando? ¿Qué podemos aplicar nosotros a esta historia de esta pareja como iglesia? ¿Cuál es el consejo de Dios
que trae la palabra para nosotros hoy. Y lo que aprendemos, hermanos, de esta historia es que cada uno de nosotros en esta mañana tenemos que reflexionar acerca de la experiencia de Ananías y de Zafira. Porque a veces hay quienes creen que Dios no los está mirando, pero Dios nunca quita la mirada de cada uno de nosotros. Hay quien cree que Dios no nos escucha. Dios sí te escucha. Dios escudriña tu mente, Dios escudriña tu corazón. Y eso es muy importante. A la hora de hacer las cosas que Dios ponga en nuestro corazón, y a la hora de hacer las cosas de Dios, hagámoslas de todo corazón. Nunca retengamos nada de lo que Dios ponga en nuestro corazón dar. Es posible que Dios en estos tiempos no haga un juicio inmediato, y usted dirá, bueno, es verdad, Dios no va a hacer un juicio inmediato como hizo con Ananías y Zafira, pero sí hay muchas cosas que están muriendo en nosotros que no deben morir por la actitud que estamos teniendo nosotros para las cosas de Dios. Hay creyentes que se preguntan, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no mejoro? ¿Por qué mi vida está como está? Pero no se preguntan cómo está tu actitud al servicio y a las cosas del Señor. Muchos cuestionan a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué me sucedió aquello? ¿Por qué me aconteció lo otro? Pero no estamos mirando cómo está nuestra actitud hacia Él. Muchos criticamos a los que están sirviendo, pero nosotros no estamos sirviendo. Todas esas cosas son importantes que nos demos cuenta. En mi vida pastoral he visto muchos hermanos que vienen y me dicen, pastor, ore por mí por un trabajo. Y cuando tienen el trabajo, ¿qué es lo que pasa? Ay, pastor, trabajo los domingos y se desaparecen de la iglesia para toda la vida. Ay, pastor, yo prometo que si Dios me da aquella casa, la otra casa voy a hacer esto y esto y esto y esto. Dios le da la casa, pero cuando se dan cuenta con la otra casa dicen, no, esto es mucho. Esto lo voy a coger para negocio. ¿Sí o no? Todo el mundo se queda callado, todo el mundo dice, no, esto lo voy a coger para negocio. Y Dios me da otra, me da otra, me da otra, y sigo con los negocios, sigo con las cosas, y mi vida ¿cómo está? He conocido personas así, que han venido, pastor, cuando el Señor me dé esto, yo voy a dar aquello. Digo, no hables así, porque Dios no va a hacer juicio contigo como Ananías y Zafira, pero te va a pasar algo. Hay que analizar las cosas que uno promete, las cosas que uno dice para Dios, porque a veces ellos prometieron y dijeron todo aquello, pero después se dieron cuenta que era mucho. ¿Cuántos de ustedes a veces cuando van a sacar el billete para la ofrenda ven que es uno a 100 y ven que es mucho y vuelven otra vez para buscar el de uno que no aparece? ¿Sí o no? Y algunos son más osados y dicen, espérate que di mucho, déjame buscar el cambio. Aquí mismo en la misma ofrenda buscamos un cambio. ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí pasa. ¿Y usted cree que Dios no está mirando esa intención? Dios está mirando la intención de nuestro corazón. No por el dinero, eso no importa. No por lo material, eso no importa. Lo que importa es lo que está en nuestro corazón y a qué cosa le estamos dando prioridad en nuestras vidas. Y ese fue el pecado de Ananías y Zafira, que su prioridad no fue las cosas de Dios, su prioridad no fue agradar a Dios, su prioridad fue siempre buscar la gloria para ellos mismos. Porque el mismo Pedro se lo dice, nadie sabía que ustedes habían vendido esto, ese dinero era de ustedes, todo aquello. ¿Qué problema tenía eso? Ninguno. Pero a la vez que usted se compromete con el Señor, a la vez que usted promete algo para el Señor, trate de cumplirlo de todo corazón. Y el Señor le va a bendecir grandemente. Porque Dios no va a hacer un juicio de inmediato, pero tiene en cuenta cada una de las mentiras y cada engaño que nosotros hacemos. Cada hipocresía, cada falsedad Dios va a tener en cuenta. Ahí, guardadita para el juicio en el cual todos haremos cuenta. También Dios nos puede hacer de muchas maneras. Dios nos puede debilitar, nos puede enfermar
y nos puede llevar a su presencia también. También Dios lo hace, porque Él es Dios. Dios hizo un juicio de inmediato con ellos, pero con nosotros puede ir mucho más despacio. Pero en esta mañana quiero que reflexionemos sobre eso. Porque Ananías y Zafira es el modelo de todos nosotros cuando prometemos y no cumplimos, o cuando las cosas que tenemos son prioridad por encima de las cosas de Dios, o porque nosotros estamos en una posición y estamos viviendo de una manera sabiendo que muchos hermanos y hermanas u otras personas dentro del pueblo de Dios están viviendo en otras condiciones cuando yo tengo la posibilidad verdaderamente de ayudarles. Eso es la iglesia. En la iglesia nadie puede pasar necesidad, porque todos tenemos que estar aquí para ayudarnos los unos a los otros. Nadie puede decir en la iglesia, ay, me sacaron de mi casa, no tengo dónde vivir. Eso no puede existir en el pueblo de Dios. No es testimonio para el pueblo de Dios. No es testimonio para el pueblo de Dios de que un hermano esté enfermo en un hospital, ingresado, y se muera o quede ahí solo sin que nadie le visite. No es testimonio. No es testimonio que mi hermana venga donde yo estoy, que no tiene zapatos, y yo tengo hasta zapatos guardados en cajas en mi casa por montones, y yo le diga a la hermana, voy a orar por ti para que Dios te dé zapatos. Eso no es de Dios. Dios nos hace un llamado en esta mañana, verdaderamente. Si ustedes recuerdan, la semana antepasada predicábamos una iglesia poderosa. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no queremos ser una iglesia poderosa? Amén. Yo quiero que aquí sea una iglesia poderosa, porque toda iglesia del Señor es una iglesia poderosa. Ahora, para ser una iglesia poderosa, tenemos que ser una iglesia que ame las cosas de Dios. Tenemos que ser una iglesia que tenga temor de las cosas de Dios. Ah, no, voy a hacer lo que me da la gana, que Dios no va a mirar. Ah, no, mira, voy a hacer esto, que Dios no va a mirarme. Ah, no, mira, no voy... Tengo el dinero aquí, mira, tengo tanto dinero aquí que fue lo que separé para el diezmo hoy, pues aquí está fulanita que me cae bien y vamos a ir a comer después para el restaurante mexicano aquel de allá. Eso no pasa aquí, pero es un ejemplo para que no pase. Entonces, eso es no tener temor de Dios. Lo que usted ha separado para Dios es para Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Espíritu Santo, la palabra lo dice, es santo. Y todas las cosas de Dios, hasta nosotros mismos que somos separados para el Señor, somos santos. Y tenemos que provocar y vivir la santidad para poder ser una iglesia poderosa. Y es ahí donde quiero terminar mi consejo en esta mañana. Que la gente cuando comienza a ver los efectos de una iglesia poderosa, es una iglesia que teme a Dios. Es una iglesia que busca de Dios. Y entonces, si la comunidad de fe se mantiene santa, si como iglesia nos mantenemos en santidad, nos mantenemos alejados del pecado, de la mentira, de la hipocresía, la congregación como iglesia, nosotros comenzamos a experimentar, hermanos, lo mismo que experimentó aquella comunidad. ¿Y ustedes saben qué experimentó aquella comunidad? Dice la Biblia que había temor, ¿sí o no? Había temor, pero también que había. Dice que había milagros y prodigios en el pueblo. Era una iglesia que hacía todo tipo de milagros y todo tipo de prodigios. Porque había unidad de pensamiento, había unidad de opinión y había voluntad de congregarse juntos y servir al Señor. Es decir, que todas estas cosas daban crecimiento numérico porque había arrepentimiento de las personas que se habían rendido a Cristo. Así que, hermanos y hermanas, el producto de una congregación santa, el producto de una congregación de buen testimonio y preparada para recibir lo que el Señor vaya añadiendo cada día, es la iglesia que guarda su santidad para Dios. Si queremos experimentar sanidades,
en los miembros de nuestra iglesia, si queremos que personas se agreguen a nuestra congregación, si queremos que personas oigan el mensaje del Evangelio y se conviertan, tenemos que comenzar a agradar a Dios como iglesia. Y es el momento en que hay un compromiso en cada uno de nosotros de agradar a Dios como iglesia. ¿Estaremos dispuestos? Entonces vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar y pedirle al Señor que todo este síndrome, toda esta cosa de Ananías y Zafira, que quede a un lado. Que si en algo hemos mentido a Dios, si en algo no nos hemos preocupado por las cosas de Dios, si en algo hemos puesto nuestros intereses por encima de las cosas de Dios, si queremos ser una iglesia poderosa, si queremos ser una iglesia verdaderamente que glorifique a Dios y que las personas puedan decir, ahí está la presencia de Dios, que pueda haber esa reverencia y ese amor en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Que cumplamos con las promesas que le hacemos a Dios. Aumentan en estos tiempos, está aumentando mucho el número de los que cometen el pecado de Ananías y Zafira. Los hombres y mujeres no mienten al hombre, sino mienten a Dios. Ananías y Zafira no mintieron a la congregación, le mintieron directamente al Señor. Y no mintieron a la congregación porque la congregación no sabía en cuánto ellos habían vendido la heredad. Pero Dios sí lo sabía. Y ese es un pecado muy de moda en estos tiempos. Se descuidaron de sus promesas al Señor. Y es por eso que Dios nos aconseja y nos dice que nos ocupemos en sus cosas. Y otro punto, y es que devolvamos a Dios lo que Él nos da. A veces pensamos que si retenemos una porción de lo que Dios nos da, ya sea en el diezmo o en la ofrenda, pensamos que Dios nunca lo va a saber. Pero Dios lo sabe todo. Y las consecuencias del pecado pueden ser muchas y muy dolorosas. Pero finalmente, los genuinos creyentes tenemos en Dios a un Padre amoroso, que como Padre nos disciplina a cada uno de sus hijos cuando cometemos pecado. Y la disciplina de Dios para nosotros como genuinos creyentes puede tomar diferentes formas, pero es solo para fortalecernos y para que nos demos cuenta de que Él nos ama. Oremos al Señor, porque su presencia está en medio nuestro. Una vez más lo digo, el Espíritu de Dios se está moviendo en medio nuestro de una manera especial, pero Dios está demandando más de cada uno de nosotros. Busquemos, hermanos, ese reino de Dios y su justicia para que las cosas puedan venir por añadidura. Déjese llevar por el Señor. Viva esa experiencia con el Señor. Que el Señor en esta mañana haga que te sientas libre y que podamos ser esa iglesia poderosa que Él quiere que nosotros seamos. Pero eso está en nuestras manos en esta mañana. Rindámonos a Dios, hermanos. Rindámonos al Señor y veremos la obra de Él en nuestras vidas. Si hay cosas que no están funcionando en nuestra vida, si hay cosas que están saliendo mal, no culpe a nadie, sino analice su relación con Dios, su compromiso con el Señor. Y veremos cómo la bendición de Dios va cambiando todas las cosas.